presentar el recurso de apelación especial contra la sentencia, concretamente contra el apartado número 9 de la parte dispositiva, que condenó en mayoría a nuestro defendido a la pena privativa de libertad de 1 año y 8 meses, y le impuso una serie de reglas por la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, más la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el plazo de 5 años. Entonces, obviamente, se trata de un fallo en mayoría, lo que devela que hay un voto en minoría bastante sustancioso. Yo estuve leyendo detenidamente en estos días el contenido de la sentencia y quiero nomás anticipar en algo que en algún momento se insistía acerca del por qué supuestamente la sentencia se leyó integralmente. Es mentira. Hoy corroboro, te puedo decir con absoluta convicción que jamás se leyó integralmente la sentencia. Acá lo irónico es que lo que leyó el voto en mayoría a través de la jueza María Fernanda García de Zúñiga, esa sí fue una lectura integral. ¿Me explico? O sea, ni más ni menos de lo que leyó incorporó en la redacción final de la sentencia, mientras que el voto en disidencia incluyó una cantidad de jurisprudencias y de doctrina que obviamente permiten demostrar que jamás hubo una lectura de la sentencia como se pretendió dar. Se explicó, el voto en minoría explicó, hizo formulaciones e interrogantes, y en realidad la persona que faltó acá es el voto en mayoría a través de los jueces Capurro, Radice y María Fernanda García de Zúñiga, que dicho sea de paso es un fallo desde mi punto de vista del principio de legalidad lamentable en lo que respecta a nuestro defendido, porque yo voy a hablar solamente del caso concreto de Carmelo Caballero. El tribunal en mayoría intentó, cosa que no se puede, pero intentó contra leyes, se dice, intentó contra la ilegalidad construir dentro de la ilegalidad una interpretación extensiva de que supuestamente por el hecho de ser auxiliar de la justicia, el abogado Carmelo Caballero automáticamente inviste una suerte de sinonimia con la de funcionario público, lo cual es absolutamente impensable en un mínimo razonamiento del derecho penal mínimo. Y hablo simplemente del artículo 1 del Código Penal. El artículo 1 del Código Penal dice que toda conducta y sanción debe estar expresamente prevista en la ley y debe tener una configuración estricta. O sea, el principio de taxatividad que tanto se insiste desde la cátedra fue obviado, ignorado para sacar un fallo que pueda complacer al sector mediático que tanto estaba esperando una decisión en ese sentido. Entonces, yo me voy a centralizar en la aplicación extensiva de la norma penal. Esto en doctrina se llama interpretación in malam partem. En ningún sistema jurídico está permitido. Sí estaba permitido en el derecho penal en enemigo de la Alemania nazi. O sea, la interpretación in malam partem, la interpretación analógica de la ley penal, formularon, entre comillas, en forma irónica lo digo, los juristas de la Alemania nazi, y luego tuvo mucha repercusión y aplicación en todos los estados totalitarios. Así que entiendo que los magistrados que dictaron ese sentido desconocen los antecedentes históricos y filosóficos del derecho penal mínimo, que a través de la ley 1160/97 se estableció como una vuelta de página definitiva al sistema autoritario. Por lo tanto, yo creo que aplicaron un derecho penal del enemigo, aplicaron una norma que es inviable. De hecho, también voy a insistir bastante en que tampoco hay una fundamentación del por qué. En la hipótesis que nosotros negamos, en la hipótesis de que podamos construir extensivamente la calidad del abogado como equivalente a la del funcionario público, tampoco hay una explicación. Lo único que se limita a decir es que el abogado debe velar por la correcta aplicación de la ley. Sí, el abogado debe velar por la correcta aplicación de la ley, pero no, el abogado no es el que aplica la ley. Sí, Son los jueces los que aplican la ley. Por eso el artículo 256
de la Constitución establece que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en las leyes. Y lo primero que hicieron los magistrados de mayoría, en este caso, es de conocer lo que dice la Constitución. Pero bueno, ya a mí no me sorprende. Yo creo que hoy hay una crítica bastante fuerte al sistema judicial y mi crítica se da principalmente en la falta de preparación. O sea, dejémonos de macanear de una vez por todas. O sea, tanto se habla de que se quiere tener un sistema jurídico y se quiere consolidar el Estado Social de Derecho que proponga la Constitución, y lo primero que tenemos que tener son no solamente magistrados valientes, sino magistrados altamente capacitados. Y ese es el gran problema. Doctor, o sea, vos no podés construir nada en esta coyuntura. Doctor, ahora para explicarle a nuestros teleoyentes y porque vamos a entender un resumen, a ver si me equivoco, corregime. Lo que vos entonces decís es que la ley 2523/04 no es aplicable a tu cliente, porque en su ámbito de aplicación dice que esta ley será aplicable a toda persona que cumple una función pública o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo o su forma de elección, nombramiento o contratación que incurra en los hechos punibles tipificados en la presente ley. Y en esta ley se tipifica el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la administración en provecho propio. O sea, vos decís entonces, no, el tribunal jamás pudo aplicarle, ni la fiscalía luego pudo incluirle a mi defendido, ni pudo acusarle por tráfico de influencias, porque este hecho se le aplica solamente a los funcionarios públicos según esta ley. Así mismo. Y yo insistí en los alegatos finales, sobre todo, después de haber escuchado la alegación fiscal y haber hecho la dúplica. Ellos dijeron de que nosotros tendríamos que haber planteado la inconstitucionalidad del artículo 2, pero me parece absurdo. O sea, yo no estoy diciendo que la ley es inconstitucional, ¿me explico? O sea, la ley no es inconstitucional, al contrario, es absolutamente constitucional. El problema es que la decisión que tomó el legislador es sancionar el tráfico de influencia entre funcionarios y no involucrar particular. Una de las razones que movió a que se ajuste la normativa a finales del 2019 con las famosas leyes, el paquete de leyes GAFILAP, donde se estableció, por ejemplo, el soborno transnacional, el cohecho transnacional, y se estableció una necesidad de ampliar otros hechos punibles que afecten a la criminalidad organizada. Pero yo no puedo cargar con la omisión de la decisión del legislador haciendo una interpretación extensiva. Pero el soborno, doctor, el soborno a particulares también más o menos sería así, porque eso no estaba tipificado en nuestro país, ahora con la ley sí, ¿verdad? El soborno a particulares. Pero el soborno tiene una particularidad, que el soborno del artículo creo que 302 del Código Penal, 303 del Código Penal, no tengo a mano, pero el soborno se aplica a cualquier persona que prometa algo, me explico, a un funcionario. ¿Por qué? Porque no es una ley especial y el Código Penal establece la punibilidad individual. El problema es con respecto a las leyes especiales. Si nos dabas artículo 2 de esa ley, no iba a tener ese problema. Se hizo mal la ley. Hace poco hubo un título en creo que fue hace 3 días. Y yo hacía una suerte de revisión, hasta quise hacerlo desde el ámbito doctrinario y de una suerte de tratar de explicarme a mí mismo y a la gente que estábamos discutiendo ese título. Decía el tráfico de influencias del cuñado de Marito, de Mario Abdo Benítez, el presidente. Y yo decía, probablemente hasta los verbos rectores se cumplan, pero el sujeto activo es el que no se puede llenar en este hecho concreto por el artículo 2. Porque el cuñado de Marito, del presidente de la República, no es funcionario público, entonces no es tráfico de influencia. Es más, eso no es lo que dice el artículo 2, ni tampoco lo que dice la defensa. Eso mismo planteó la jueza García de Zúñiga en su exposición. Ella habló de que este tipo penal
solamente se tiene que tratar en el ámbito de funcionarios públicos. Y ahí viene esa interpretación extensiva o la analogía al decir que siendo un auxiliar de justicia es mucho más importante incluso que ser un funcionario público, y por lo tanto igual se tiene que aplicar a Carmelo Caballero ese artículo. ¿Era así o no era así? Para mí que yo escuché así, ¿verdad? Así mismo dijo, así mismo. Y lo peor de todo es que lo dijo sin desparpajo, porque yo tendría vergüenza siendo magistrado violando el primer mandato constitucional del 256. Por eso yo te digo que es lamentable, o sea, y no es la primera vez, que yo le siento, y ojo, esto está llegando a instancias como la Corte Suprema de Justicia, donde están directamente omitiendo el tratamiento de recursos por cuestiones eminentemente rituales. Yo te diría con mucha tristeza que el Código Procesal Civil escriturista e inquisitivo es más garantista que el Código Procesal Penal supuestamente acusatorio y oral. Es lamentable cómo se está llevando adelante la interpretación. ¿Y esto por qué es? Porque seguimos sin discutir el problema central de la justicia. ¿Cuál es? La capacidad de los operadores. O sea, vos no podés hacer milagros con personas que no manejan la filosofía del derecho penal, del derecho procesal penal. Vos no podés hacer milagros en la espléndida sentencia que pueda dictar eventualmente un magistrado si mínimamente no conocen derecho constitucional, no conocen algo de los principios del sistema político que gobierna el régimen penal. Vos sabés que el derecho penal tiene una vertiente ideológica muy fuerte que está inspirado en el liberalismo. Entonces, si vos ya no manejás esos principios, jamás vas a poder interpretar, porque el problema no es ver el árbol, sino que tenés que ver el bosque. Tenés que tener una interpretación sistémica, y para tener una interpretación sistémica tenés que formarte todos los días. No es que lees una vez y dejas. Yo celebro que ustedes hagan discusiones todos los días en su programa, porque eso significa que ustedes siguen apostando a la capacitación que termina el último día de tu existencia. Así que sí, señor. Ese es el problema que estamos teniendo. Yo estoy preocupado, no como abogado, estoy preocupado como operador de justicia, porque al no haber y yo como ciudadano de la ley, hay denegación de justicia, es el acceso a la justicia. Y yo repito un famoso dicho que el doctor Encina Marín, mi maestro, me señalaba: hay de los pueblos que descreen de su justicia. O sea, yo no es luego que descreo en la justicia muchas veces, sino que me preocupa que en ese poco extracto de justicia no haya un mensaje claro, fino, elaborado de una capacitación previa. Doctor, ahora hablando de justicia, quiero aprovechar la oportunidad de consultarte y de preguntarte un poquito con respecto a tu visión con relación a la nueva corte. ¿Cómo calificarías el trabajo? Durante el desarrollo del juicio escuché que hiciste varias críticas y lo dijiste que lo hacías sin temor, ¿verdad? Varios cuestionamientos a la corte. Quiero consultarte un poco porque justamente estábamos hablando con Marcos y entramos en un año nuevo, estábamos haciendo un análisis, una evaluación del trabajo de la corte con los cambios que se dieron en la máxima instancia judicial. Entonces, vos sos un conocedor del derecho, un estudioso del derecho, no es un abogado que se recibió y punto. Además estuviste trabajando en ese ámbito y sos además docente. Y bueno, investigador incluso, doctor. Entonces, te quiero consultar un poquito cómo ves la Corte, cómo calificarías el trabajo de la Corte Suprema, doctor. Y yo la parte penal es lo que te puedo hablar. Sí, también la parte penal, que es lo que a la gente más le interesa. Algunos detalles importantes. Yo veo una presidencia de la Corte con capacidad, o sea, yo lo veo con alto tecnicismo al presidente de la Corte. Creo que de los nuevos integrantes, el doctor Eugenio Jiménez es una persona, he leído varios votos de él y son votos bastante sólidos que te dan una esperanza, pero no en el área penal, en el área principalmente civil. Creo, por eso insisto, que estamos mejor, creo que en lo civil otra vez, antes que en lo penal. Y al doctor Manuel Ramírez Candia, que lo veo muy solitario. O sea, el doctor Manuel Ramírez Candia está tratando de desechar
el ritualismo que, por ejemplo, el doctor Luis María Benítez Riera implementa en los recursos, que son lamentables esa postura, que demuestran una suerte de, hasta diría yo, pereza en el estudio de los recursos. Yo te quiero señalar que históricamente la casación fue ideada en materia penal como el último ámbito de protección para el imputado. Porque si nosotros miramos el orden de prelación de las normas jurídicas, el Pacto de San José de Costa Rica solo le da legitimación para recurrir de resoluciones al imputado, no a la Fiscalía, por ejemplo, que hoy te dijo el fiscal Etigarriga que va a promover el recurso de apelación. O sea, ellos van a aplicar el Código Procesal Penal, pero no van a aplicar la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que está por encima del Código Procesal Penal. Y en ese sentido, los votos casi coincidentes del doctor Benítez Riera, y a veces la acompaña la doctora Carolina Llanes, pero yo entiendo que es por la sobrecarga de trabajo, pero al que para mí no tiene perdón es el doctor Benítez Riera, que está hace muchos años ahí. Y él, porque no presentas una copia de la cédula de notificación, o porque no presentas una copia de una resolución, rechazan in limine recursos, cosa que está prohibida por el Código Procesal Penal. Entonces, yo estoy profundamente decepcionado del modo en que están aplicando el derecho procesal penal. Por eso que yo insisto en que hay nuevas caras. Creo que la doctora Carolina Llanes se está poniendo a la altura de reivindicar el Código Procesal Penal, pero el problema es que el doctor Manuel Ramírez Candia está solo y es el que está votando, por ejemplo, por estudiar el habeas corpus. No puede ser que la Corte Suprema tenga competencia para estudiar el habeas corpus y te diga que ellos no son el ámbito de discusión. Así pero ¿cómo mismo. Si la Constitución dice que ellos tienen que estudiar el habeas corpus? No, entonces, y además, ¿cómo no van a revisar el fallo de los jueces? Sí. Claro, o sea, yo no puedo entender cómo ese formalismo, que por eso te digo, ese ritualismo, hasta en el Código Procesal Civil, lo que te exigen es que vos presentes dentro del tiempo, y ellos se encargan de traer los antecedentes. Estos fallos que vienen de la vieja corte, cuando estaba la doctora Alicia Pucheta, el doctor Sindulfo Blanco, son fallos retrógrados, o sea, son fallos denegatorios de acceso a la justicia. Y, ojo, la Corte Suprema en varios foros internacionales habla de las 100 reglas de Brasilia. Sí. Pues que precisamente las 100 reglas de Brasilia lo que trata de hacer es dar cabida al justiciable. Entonces ellos no están aplicando eso. Entonces yo me estoy dando cuenta que el que tiene la voz para abrir los recursos, para estudiar los recursos, es el doctor Manuel Ramírez Candia. Pero no hay un acompañamiento, principalmente desde el doctor Benítez Riera. Yo no veo un acompañamiento de él. Él sigue empotrado en una idea de hace 15 años, 10 años, y me parece que en vez de ayudar a mejorar el acceso a la justicia, decepciona todavía más, porque los justiciables, y yo me incluyo ahí en ese ámbito, aparentemente no somos bien vistos. Es como si fuese que los que fueron abogados y llegan a la máxima instancia se olvida que alguna vez fueron abogados. Ojo, que también hay muchos que integran la Corte que jamás ejercieron la profesión, por lo tanto, poco o nada pueden conocer lo que son los sinsabores del ejercicio profesional. Bueno, y ahí nos vamos a lo mismo entonces, doctor. Este es un cuerpo colegiado y ellos deben conversar y ellos deben imponer, porque si no, de nada sirve. O sea, de nada sirve que uno solo, como el doctor Ramírez Candia, vos estás diciendo, él quiere cambiar, porque él dice, vamos a estudiar el habeas corpus y vamos a liberarle. Él es un procesado por narcotráfico, pero está cumpliendo ya la pena mínima establecida y tiene que salir. No me importa a mí que sea procesado por narcotráfico, o sea, pero la ley, la Constitución y la ley dicen que él puede estar ahí hasta que compurgue la pena mínima, y compurgó los 5 años y tiene que salir. Entonces su privación de libertad ya es ilegítima, ¿verdad? Sin embargo, los otros dos, como vos decís, ¿qué va a decir la gente? ¿Verdad? ¿Qué puede decir si nosotros le liberamos? Y entonces se lavan las manos y dicen, no, nosotros no podemos revisar. Y a las puchas, ¿a quién más va a recurrir? Entonces, de nada pues sirve, y la gente, nos quedamos otra vez en lo mismo. Eso es lo preocupante. No se hace. Vos me decís, alto tecnicismo del presidente de la Corte, y a mí, ¿quién
¡pum! Me importa que sea técnico o no, si no me está implementando, si no se está resolviendo a tiempo, si hace causas que están hace 11 años en la corte y que prescriben, ¿verdad? Entonces es una vergüenza y no hay ninguna sanción a nadie. Eso es lo que está percibiendo otra vez la ciudadanía. Y yo, a la doctora Llanes, que la conozco y la aprecio, también no encuentro ni vi que ella haya hecho una cirugía mayor para hacer los cambios necesarios dentro del área penal. Vos y yo la conocemos hace rato, sí. a la doctora Carolina, que es una buena técnica, ¿verdad? Pero tiene que tener muñeca y tiene que imponer y tiene que tener valentía y coraje para decir, señores, cumplió la pena mínima y no puede permanecer porque así lo establece el artículo 19. Ni un minuto más, no me importa. Así que sea el secuestrador, que sea, no importa, porque así dice la Constitución y así dice nuestra ley, no lavarse las manos. Y dice, nosotros nos podemos revisar porque estamos que el juez revisa otra vez. Al final, en muchos casos, le tiran otra vez a los pobres jueces, sí, para que ellos puedan liberarse. Entonces se lavan las manos y le tiran otra vez la pelota tatada a los jueces. Hablábamos con un grupo de defensores públicos, defensoras y defensores públicos, que nos decían, nosotros hasta ahora no entendemos por qué incluso la Corte no nos da la razón en el sentido que establece la norma del Código Procesal. Creo que dice hasta 2 años nomás se puede estar, o sea, uno puede estar en prisión preventiva. Pero nadie nos escucha. Nosotros planteamos... Ellos derogaron, disculpame que te interrumpa, hace rato ellos derogaron esa norma, o sea, ellos se convirtieron de juzgadores a ser legisladores. Exacto. Sí. Se usurparon funciones. Entonces, ¿sabes cómo se llama eso? Usurpación de funciones. No, ya sé, pero ¿sabes cómo le llamamos en técnico? En técnico, sí. Le llamamos derogación por inaplicabilidad. O sea, directamente, o desuetudo se llama eso. Desuetudo, o sea, es como si fuera que yo leo, digo que realmente eso rige, pero no se aplica. Pero permitime, profesor, doctor, te voy a corregir. Si se puede, ¿verdad? El desuetudo es una figura que se usa en el derecho civil. Ahí sí podemos permitir. Pero el desuetudo en el derecho penal no. No podés por principio de legalidad. Por el artículo 1, no. Pero ¿qué podemos esperar por eso? Por eso, ¿qué podemos esperar si nuestro voto en mayoría de la mano, en el caso, volviendo al caso del defendido, te aplicó directamente en desconocimiento de la Constitución una ley inviable, inadmisible para una persona que nos invite a la condición de funcionario público? Es más, yo hasta hago en forma jocosa que le diría a mi defendido que vaya a reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de su aguinaldo, ¿verdad? Como fue considerado funcionario público, hasta podría entonces pedir que se le pague el aguinaldo por los servicios prestados. No sé nomás qué institución va a pedir. Parece que tiene que pedir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que lo declaró así. Yo lo que creo es del derecho elemental, no es un problema de derecho penal, es una ignorancia del derecho. Bueno, doctor, entonces en conclusión también apelás entonces el fallo del tribunal. Sí, yo voy a apelar en lo que, y voy a remitirme exclusivamente a este punto que le acabo de hacer. Acá no hay ningún secreto, uno trata de ser transparente, yo no tengo nada que ocultar, voy a hacerlo con el absoluto respeto como profesional, sin perder de vista ni severo cuestionamiento al desconocimiento básico de principios elementales del derecho penal. Pero eso no significa que es una cuestión relacionada al ataque personal, porque muchas veces cuando vos decís esto, dicen, estamos con el argumento ad hominem. No es argumento ad hominem, es el argumento a la razón. Yo argumento contra la razón porque la razón que se esgrime es un simple disfraz, porque no implica razonamiento. No toda inferencia implica razonamiento, porque puede prevalerse de una serie de preconceptos que obviamente no guardan relación con el derecho. Sí. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una muy buena jornada. Igualmente para usted. Un gusto conversar contigo. Gracias, doctor. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Usted está escuchando PDS.
El abogado Alfredo Enrique Cronaueter, profesor